Gracias. Bueno, qué alegría volverlos a escuchar y verlos y sentirlos cantar al Señor y expresarle al Señor todas las maravillas que Él tiene en nuestro corazón. Bueno, Mateo capítulo 21, por favor, si abre su Biblia, allí en Mateo capítulo 21, es un pasaje de las Escrituras. Hoy estamos celebrando la entrada triunfal de Jesús, ¿no? En todo el mundo cristiano se celebra el día que Jesús entró a Jerusalén y el reconocimiento de esa entrada triunfal a Jesús por parte de Jesús. Y yo quería compartir por unos momentos acerca de ello, acerca de esta entrada triunfal de Jesús y dejar este mensaje en su corazón también. Y el miércoles, si va al grupo de vida, allá la hermana Miriam y otros estarán hablando más del tema y juntos estaremos entendiendo más ese principio. Mateo capítulo 21, el título que le he puesto a este mensaje es un reconocimiento final. El reconocimiento final que se le hace a Jesús cuando entra a Jerusalén, y sabemos muy bien, el pueblo está feliz y lo recibe. Pero voy a leer el pasaje y después pensamos algunos principios por unos momentos antes de concluir este día. Pero Mateo capítulo 21, aquí encontramos la entrada triunfal en Jerusalén. Y aquí está el pasaje, voy a empezarlo a leer y usted me sigue por favor en su Biblia o si no, mirando en la pantalla. Cuando se acercaron a Jerusalén, era Jesús y sus 12, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y a un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Cuando Jesús entra a Jerusalén y el pueblo lo aclama como rey. Oremos por un momento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es como esa semilla que nos da vida, Señor. Gracias por tu presencia en el corazón y gracias, Señor, por hoy hablar a nuestro ser, y gracias por darnos ánimo y entusiasmo de seguirte y amarte, y como hizo el pueblo, Señor, reclamarte y decirte que tú eres el Rey de nuestras vidas, sinceramente. Oramos en el nombre de Cristo Jesús con acción de gracias. Amén. La entrada triunfal a Jerusalén, un reconocimiento final. Este capítulo de Mateo nos habla de la vida final. Aquí inicia la vida final de Jesús, los últimos momentos de la vida de Jesús. Esta es la última semana. Él estaba por concluir el peregrinaje de Jesús. La hora estaba por llegar, el plan había llegado a su final. Era el momento, era la gran hora preestablecida desde la eternidad. Dígame si no es importante los últimos momentos de una persona. Cuando se sabe que va a morir, se llama a toda la familia, ¿no? Y las últimas palabras son importantes, y hay alrededor de la cama, tal vez del hospital o de la cama, recuerda cómo esas palabras son importantes. ¿Qué es lo que sucede en esos últimos días? En esos últimos momentos, precisamente Jesús estaba pasando por esos momentos. Entonces, lo que él hacía y lo que dijo tiene mucho valor porque establece los detalles que él quería dejarnos saber. Su entrada triunfal
sucedió unos días después de la unción por María en Betsaida. Recuerden ese pasaje cuando Jesús iba hacia Jerusalén y por unos momentos él dice: voy a parar en la casa de mis amigos. Lázaro, recuerda Lázaro, el que él resucitó. Hacía un tiempo atrás él había resucitado a Lázaro. Y María y Marta eran amigos de Jesús. Y Jesús para y ahí en la casa de ellos y la gente venía y se puso a mirar y María saca un perfume muy costoso. Nos dice ahí en Juan 12, 1 a 8. Ella saca un perfume, lo rompe y unge a Jesús con ese perfume. Unge los pies y su cabello y el perfume era muy valioso y el olor del perfume salió por todo. Y recuerdan que Judas dice: ay, se hubiera dado a los pobres el valor de ese perfume. Pero Jesús dice: bueno, los pobres los vas a tener contigo siempre, pero a mí va a ser provisional. Yo me iré y estaré con el Padre. Entonces, sí, era importante saber, y María unge a Jesús, pero Jesús recibe esa unción antes de entregar su vida para Él. Algunas ideas generales que yo veo en este pasaje es, número 1, la alegría del pueblo cuando Jesús entra a Jerusalén. Pero más adelante vamos a ver cuál era realmente el propósito del pueblo. Segundo, vemos la sorpresa de los romanos. Jesús, cómo sus palabras habían crecido y ya la multitud lo seguía a él. También veo la envidia de los religiosos, ¿no? Los que trataban de ser populares pero nunca lograban nada. Sin embargo, Jesús era el más popular de todos y le tienen envidia. Y cuarto, la claridad de pensamiento de Jesús, cómo Jesús tuvo el propósito hasta el final, cómo él entendía lo que estaba diciendo y sus palabras y acciones de Jesús inmediatamente después de que él entra a Jerusalén. Es tan amplio, es tan rico este pasaje, pero yo simplemente quiero darles una overview, digámoslo así, una vista general de lo que es este pasaje. Después de que Jesús entra al templo, a Jerusalén y el pueblo lo recibe, inmediatamente va al templo y purifica el templo. También después maldice una higuera que no dio frutos, era un arbolito y daba higos para comer y alimentaba a los que paseaban por ahí, pero esa higuera no daba ningún fruto y Jesús entonces la hizo que se secara. Y también confronta a los principales sacerdotes y líderes del pueblo cuando cuestionan su autoridad. Y también inmediatamente después da una profecía acerca de Jerusalén, de lo que iba a pasar con Jerusalén y con ese templo de los cuales los judíos eran tan orgullosos porque se había levantado. El lamento de Jerusalén, Jesús les advierte en profecías acerca de ese lamento. Jesús dice sobre Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo tomarte como toma la gallina sus polluelos, pero tú no quisiste? ¿Cómo Jesús amó a Jerusalén? Y un momentico más adelante vamos a hablar de eso. Este es un drama tremendo. Solo quería decirles así en general del drama de Jesús. Muchas cosas pasaron, solo unas cosas se escribieron acerca de eso. Lo interesante es cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿qué hace el pueblo? Lo aclama como rey. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Pero interesante que en Isaías 42:2, o sea en el Antiguo Testamento, se decía de Jesús que no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Jesús no hizo eso. El pueblo se vino y empezó a proclamarlo como rey. Pero a pesar de que había esa profecía, Jesús es proclamado rey. Por supuesto, Él no llamó a la turba, digámoslo así, al pueblo a que dijeran cosas, se hicieran, no. Aunque Él inició todo esto, pero no fue su intención y él no lo hizo gritando. Todo esto se hizo para que se cumplieran las profecías. Y la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén tendrían características de una coronación única. Única, porque si hay un rey realmente, ¿quién es el rey? Jesús. Lo había demostrado. A propósito, hacía unos días tal vez o semana había levantado a Lázaro de los muertos. ¿Se imagina que alguien apareciera así en su barrio? Todo el mundo quería irlo a conocer, ¿no es cierto?
Uy, llegó el que resucitó a un muerto, porque estuvo 3 días muertos y salió todo enrollado, como enrollaban a los muertos ahí para que durmiera en la eternidad, digámoslo así. Y Jesús lo resucitó. Y entonces eso era lo que había en la mente del pueblo. Y el pueblo se alegró. Zacarías 9:9 dice, el futuro rey. Zacarías era la profecía que hablaba que Jesús entraba a Jerusalén y el pueblo lo declaraba como rey. ¿Sí ve? Todo estaba bien organizado. Uno a veces toma todo esto, pero no se da cuenta que es parte de la profecía. Jesús entró a Jerusalén y el pueblo lo declara como rey, pero era la profecía que 500 años antes se había dicho. 500 años, muchos años atrás, se había dicho que el verdadero Mesías entraría a Jerusalén. Y dice en Zacarías 9:9, el futuro rey de Sión, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso decía la profecía. Y Jesús entró allí. La coronación de un rey con personas tirando ramas en la calle, ¿se imagina? O personas tirando su ropa, sus mantos, de pronto usados, sudados. Pero sin embargo los tiraban ahí y Jesús pasaba por encima de ellos. ¿Sabe qué simbolizaba eso cuando la gente tiraba su manto o lo que tenía, su ropa? Simbolizaba mi vida, yo la pongo a tus pies. Yo pongo mi vida a tus pies y Jesús pasaba por encima de ellos. Qué interesante, qué importante ese concepto. Y entra Jesús a aquellas cosas muy diferente a lo que un rey normalmente es, ¿no es cierto? ¿Sabe que Salomón fue el que puso de moda que los caballos eran imponentes? Y usó los ejércitos y un caballo fuerte, ¿no? Yo recuerdo una vez fuimos en Colombia a visitar unas ruinas, de todas esas ruinas que hacen los indígenas hace mucho tiempo. Y fuimos de la iglesia, éramos como 40 personas, fueron todos los maestros de escuela dominical. Y fuimos a visitar todas esas ruinas y nos quedamos una noche allá, pero un día nos íbamos en caballo todos a visitar, porque era todo el día a caballo. Y yo me acuerdo cuando trajeron todos esos 40 caballos, yo nunca había visto tanto caballo junto, y nos lo dieron a nosotros. Entonces, ¿usted qué caballo quiere? ¿El más flaquito? ¿El más pequeñito? No, ¿no es cierto? Ustedes que saben, los hermanos aquí que saben de caballos y todo, y aquí en Texas sabemos mucho de caballo, y los de Monterrey saben mucho de caballo, por supuesto, también, y del rodeo. Si algo se sabe es en Texas, ¿no es cierto? Usted busca el caballo más fuerte, el más fino, y yo me acuerdo que a una persona que era bastante gordita y todo, algo muy importante, vamos a conseguir el caballo más grande y el mejor, y efectivamente era el mejor. Nunca se me olvida porque todo el día a caballo en esas montañas y todo, y era el primero que iba, aunque llevaba el más gordito, pero iba de primera siempre ese caballo, era muy especial. Y así, eso es normal, ¿no es cierto? Pero un burrito, yo me acuerdo todos luchábamos por el caballo más grande, y el burrito como que lo dejamos a un lado, ¿no es cierto? Ese no. Pero qué interesante que Jesús escogió un burrito para cumplir la profecía, y yo creo más allá, para otra cosa importante. Es un rey humilde, es un rey humilde. Él no trajo ningunas armas, porque lo que el pueblo realmente quería era destronar al imperio romano. Entonces, qué bueno que el rey llegara con un caballo grande y con un ejército de caballos y con armas para derrocar el imperio romano que oprimía a los judíos. Pero Jesús dijo, no, esa no es mi batalla. Esa no es mi guerra, y por eso escogió a esta parte, a un burrito bien especial, y estaba ahí. Era una coronación muy diferente, no similar a otras. Un burro, hojas de palmas, ropa vieja, usada tal vez, porque este no era un rey común tampoco. Pilato le preguntó a Jesús que si él era el rey de los judíos, y él dijo, yo no soy un rey como tú piensas que son los reyes, y mi reino no es de este mundo. Qué bueno, qué importante.
Si ve, Jesús quería mostrarnos que cuando Él entró a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, su reino no era de este mundo de Jerusalén y de un imperio aquí en la tierra. Su reino es celestial. Y nosotros somos parte de su reino y nosotros pertenecemos a Él. Entonces, tres cosas: la alegría para la ciudad, la sanidad para el templo y la bendición para el corazón de las personas cuando Jesús entró a Jerusalén. ¿Qué es lo que celebramos hoy? El día que Jesús entró a Jerusalén y le daban las palmas y ponían ahí en el piso sus ropas y todo. Número uno, esta es una época de alegría para la ciudad. Dígame si no es alegre para la ciudad. El que acababa de levantar a Lázaro de los muertos, aquel que tenía un mensaje de amor, de reconciliación, que cuando hablaba el corazón se llenaba de alegría, y estaba ahí Jesús de Nazaret. La entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Este es el último acto público antes de ser crucificado, de los últimos eventos de su ministerio. Jerusalén sería el destino final aquí en la tierra. Si ve, no solo fue la entrada y las cosas bonitas, sino que fue el último momento. Él nunca dejaría la vecindad de Jerusalén después de este momento. Aquí termina todo. Él muere en la ciudad de Jerusalén más adelante. Es el final de 33 años. 30 años de vida anónima en cierta manera y 3 años de vida pública ministerial. Todo termina aquí. Es el final de su peregrinaje. La meta de la vida y ministerio de Jesús está por ser alcanzada. Han pasado algunas semanas desde que Él dejó a Galilea. Había ministrado por toda la región, pasó a través de Jericó y ahora desciende a Jerusalén, que era solo 17 millas, pero está a 3,000 pies, asciende a Jerusalén, que está a 3,000 pies de elevación. Literalmente caminaron hacia arriba para llegar hasta Jerusalén. Entonces, cuando se dice que subió a Jerusalén, literalmente fue así. Y ahora están caminando hacia el gran evento llamado la Pascua. Pero los apóstoles no saben que Jesús es el Cordero de la Pascua. Sí, cuando Jesús entró a Jerusalén, lo interesante es que cada uno tenía su idea diferente de lo que estaba sucediendo. Los apóstoles pensaban que en un momento se iba a abrir los cielos y la gran Jerusalén iba a llegar. E iba a haber un evento donde iba a aparecer el cielo y se iba a unir. Eso era lo que los apóstoles estaban pensando, por lo que dicen un capítulo anterior. Y los de Jerusalén también estaban pensando algo diferente, pero esta era una visita especial. Recordemos nuevamente que Jesús, antes de entrar a Jerusalén, visita a Marta y María y Lázaro. ¿Sabe qué? Pensando otra vez en este momento cuando Él visita a María, a Marta y Lázaro, es que a veces nosotros en la vida necesitamos un sitio especial, ¿no es cierto? Como un sitio donde el ánimo se restaura. Jesús lo necesitó también. ¿Es tu hogar eso? ¿Es el lugar de descanso, de paz, de aceptación incondicional? Porque yo creo que Jesús sentía eso de María y de Marta. Por eso María unge a Jesús con ese perfume tan especial. Es una visita especial, y a veces nosotros necesitamos descansar de los desafíos de la ciudad. A veces necesitamos el abrazo caluroso de un amigo. A veces necesitamos el reconocimiento de la labor cumplida, ¿no es cierto? Y eso fue para Jesús la casa de Marta y María y Lázaro. ¿Tienes tú un sitio así? ¿Es tu hogar así? Yo creo que debiera ser así. Un lugar de aceptación incondicional. Y no estar peleando por cosas pequeñas, ¿no es cierto?, que dañan el ambiente del hogar. Sino al contrario, Jesús, yo creo Jesús paró ahí antes de entrar a Jerusalén, porque Él sabía lo que le esperaba allí. Ahora hay unos elementos para resaltar en la entrada a la ciudad. Número uno, reconocer que Jesús no fue una víctima de todo esto. Jesús no fue una víctima. Jesús no murió porque lo agarraron por la fuerza y lo crucificaron, o porque Jesús, emocionado por la aceptación del pueblo, se puso a decir cosas y los romanos lo mataron. No, todo estaba planeado, todo se sabía al pie de la letra. Él fue ejecutado a la perfección.
La resurrección de Lázaro había comprobado su poder y todos sabían de ella. Y ahora entraba a Jerusalén el rey y su humildad. El asno era una prueba de su humildad. Por eso no entró en un caballo grande y hermoso, sino en algo sencillo. Por eso el pueblo ponía sus cosas personales ahí para que él pasara, porque era necesario esa humildad en ese momento. La ciudad estaba en conmoción. Hablemos de la ciudad por un momento. 256,000 aproximadamente, dicen los historiadores, y uno de ellos es Josefo, uno de los grandes historiadores de esa época. Más o menos 256,000 ovejas sacrificadas en ese tiempo. ¿Se imagina? En la ciudad habían sacrificios, porque esa era la forma como se sacrificaba al Señor en ese momento. Recordemos que era el día de la Pascua, ¿no es cierto? Y la Pascua celebraba la liberación del pueblo de Egipto. Cuando salieron de Egipto y el pueblo se fue, y entonces ellos establecen la Pascua, que es matar a una oveja sencilla y dar esa ofrenda al Señor y todo. Era antes de que Jesús fuera crucificado. Pero ahora, ¿quién era Jesús? ¿Quién era la nueva Pascua? ¿Quién iba a hacer el sacrificio, digámoslo así? Jesús mismo. Pero los apóstoles como que no habían entendido eso, y el pueblo tampoco. Pero Jesús entró a Jerusalén para que ya ahora no hayan más sacrificios de ovejas, sino que miremos a Él, que fue el sacrificio supremo. Pero la ciudad estaba conmocionada. Dice que en la ciudad se extendía, venía gente de todas partes a hacer esos sacrificios. Y se aumentaba de 3, 4 y hasta 5 veces más la cantidad de personas en la ciudad. Y entonces la multitud estaba por todos lados. Jesús entró a la ciudad y la ciudad se alegró por varias razones. Y yo aquí tengo una razón. Número 1, Jesús amó a la ciudad. Jesús ama la ciudad, Jesús amó la ciudad, Jesús amó a Jerusalén. Jesús tuvo compasión de las personas en la ciudad porque las vio como ovejas sin pastor. Jesús no usó la ciudad, al contrario, la sirvió. Jesús lloró por la ciudad. Jesús amó la ciudad. ¿Por qué amó? Pensemos, ¿por qué sirvió la ciudad? Número 2 dice ahí, Jesús sirvió a la ciudad. Número 1, porque contrario a la mentalidad nuestra, andamos buscando usar la ciudad, Jesús sirvió la ciudad. No sé si usted ha pensado en eso. Una de las cosas que yo pienso en América Latina, si el pueblo, si las personas de la ciudad quisieran servir la ciudad, tiraría menos papeles en la calle, ¿no es cierto? Cuando visita uno América Latina, sobre todo aquí no se ve tanto ese problema, pero a veces sí. Entonces Jesús sirvió la ciudad. A veces nosotros nos consumimos por la crítica por la ciudad, que los servicios, que esto, y uno critica y critica, pero ¿cuánto dispuesto estamos a servir a la ciudad? Jesús sirvió a la ciudad. Inicia con ser un buen vecino, ¿no es cierto? Cosas pequeñas como limpiando el frente de la casa. Pensemos por un momento en servir a la ciudad, porque Jesús amó a Jerusalén. Todas las cosas que pasan en la Biblia tienen una aplicación práctica para nuestra vida hoy. Jesús amó la ciudad. Dice que Jesús amó a Jerusalén. Y cuando uno ama la ciudad, uno hace lo mejor por la ciudad. Limpiar el frente de la casa, ¿no es cierto? A veces los cristianos somos los más desorganizados y nos llegan las cartas de la comunidad. Hey, arregle su frente. ¿Qué pasa con nosotros? No, sí, amar la ciudad. Sí, Jesús inicia siendo un vecino. Jesús amó a Jerusalén, no como los políticos o nosotros que usamos la ciudad para nuestro beneficio. Jesús amó y la sirvió, y Él sirvió a Jerusalén. Jesús tuvo compasión de la ciudad, tuvo compasión de los habitantes de la ciudad. Tenemos compasión nosotros del vecino que está pasando por situaciones difíciles a veces, con sus hijos, con su esposa, con sus cosas, y ni nos enteramos. Jesús reconoció el problema real de las personas que rodeaban. Cuando Jesús iba sobre el burrito aquel y entró triunfante a Jerusalén y vio a aquellas personas que decían, Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Jesús sabía lo que iba a pasar unos días después. ¿Qué pasó unos días después?
crucifícale, crucifícale. Pedían que fuera crucificado. Jesús reconoció realmente la necesidad del corazón de aquellas personas. Él sabía, Él amó al pueblo también. No fue egoísta, compartió lo que tenía de Dios a todos los que escuchaban. Sin egoísmo, compartimos nosotros el Evangelio a otros. ¿Sabe qué es tan importante? Jesús amó la ciudad, Jesús amó Jerusalén y Jesús compartió con Jerusalén. Y Jesús, más adelante hablamos del templo, pero amamos nosotros la ciudad, oramos por nuestros vecinos que nos ponen tantos problemas, ¿no es cierto? Estamos nosotros como esos agentes de vida. Y ahorita hablamos del templo, no quiero adelantarme, pero hablemos de la ciudad. Conocer a nuestros vecinos, conocer lo que sucede con la ciudad. Nosotros somos insensibles. Si somos insensibles con la ciudad, entonces no compartiremos el amor de Dios o la esperanza de Jesús. ¿Cómo nos sentimos nosotros ahora que somos cristianos? Yo, Señor, gracias por la esperanza y la fe. Gracias, Señor, porque yo puedo sentir el gozo del Señor, aunque las cosas a veces no andan bien, pero hay algo que me anima, que me restaura. Tengo la palabra del Señor, tengo la iglesia, la comunión. Cuando vengo acá me siento feliz. ¿Por qué no compartir con la ciudad? Eso también. Dice que Jesús tuvo compasión de la ciudad y amó a Jerusalén. Si somos insensibles, no compartimos. Eso fue lo que más me gustó de la radio. Yo me acuerdo el año pasado cuando tuve la oportunidad, o antepasado, cuando tuve la oportunidad de ir a la radio. Me iba todos los días. Y a las 9 llegaba y hablaba por la radio, y las cosas que yo después me llamaban y me decían, y me acuerdo de un señor que llamó y dijo: soy ciego, estoy en la cama todo el tiempo, no me puedo levantar, pero su voz y lo que usted dice me da tanto ánimo. Oh, ese ya casi me hizo llorar ese señor cuando me hablaba y me decía esas palabras. Yo nunca lo he visto, nunca lo volví a ver, nunca, pero eso es compartir con la ciudad. Sí, por eso es que nosotros apoyamos la iglesia. Ahora que estoy yendo a la cárcel, no, Señor, y yo agradezco por darme esa oportunidad a ustedes. Porque yo voy, la cárcel, un desierto espiritual terrible, de los peores que yo haya observado en mi vida, con tanta necesidad, pero con tanto deseo de aprender algo. Y lo que se le está dando es, ay, Dios mío, si les contara. Pero qué tal la oportunidad de compartirles del Señor, de ser un ejemplo allí. Y las cosas que hacemos también, ¿no es cierto? Yo sé que algunos de ustedes están haciendo una obra especial. El trabajo que hace Enrique con los niños, ¿no es cierto? En diciembre, cuando hacemos todos esos trabajos, la hermana Yolanda está yendo al ancianato. Compartamos con otros. Eso es amar la ciudad. Sí me explico lo que está diciendo. Jesús amó la ciudad de Jerusalén. Nosotros necesitamos amarla. Los grupos de vida, el discipulado es parte de eso importante. Ir y compartir, pero lo tengo más adelante y vuelvo después. Jesús vio a la ciudad como ovejas sin pastor, como alguien que necesita esto, y San Antonio necesita. ¿Sabe que venía un pensamiento a mí cuando pensaba en esto? Nosotros estamos perdiendo a San Antonio hablando espiritualmente. Póngase a pensar y mire lo que está pasando en internet y todo lo que sucede en la ciudad de San Antonio, una ciudad, y Texas generalmente es tradicional, ¿no es cierto? Es tradicional en el sentido de los principios, de las normas y todo esto. Pero San Antonio, ahora usted va al aeropuerto y encuentra la bienvenida y cosas de especial para la recepción a los homosexuales y tanto, porque sí, nuestro alcalde, nuestros anteriores alcaldes, y tengo que decirlo porque es algo que está cambiando en San Antonio y no debería ser así. Cuando San Antonio y Texas, y especialmente San Antonio, era una luz de predicación de la palabra y de los principios del Señor para el mundo, porque de aquí de San Antonio se dan mensajes al mundo a través de la televisión, de la radio y muchas formas especiales. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Sí sabe que San Antonio es la segunda ciudad más biodiversidad en Texas y entre las primeras en Estados Unidos. De biodiversidad, personas de todo el mundo están viniendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Como cristianos, nos quedamos callados. Nos da pena a veces.
No queremos decir algo más allá porque de pronto incomodamos. No es así con Jesús. Jesús amó la ciudad y Jesús le dijo a Jerusalén lo que necesitaba. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Eso también es amar a la ciudad, decirle a las personas, tú necesitas llegar a Jesús, no religión. No estoy hablando de religión, sino decirles la verdad. Y Jesús le dijo a Jerusalén, tú que matas a los profetas y destruyes y asesinas a los que te son enviados, le dice Jesús. ¿Cuántas veces yo quise amarte y decirte, mira, esta es la verdad, pero tú dijiste no? ¿Y qué pasó con Jerusalén? En el año 70 después de Cristo fue destruida literalmente, como Jesús dijo. Vamos de una vez al templo. Número 2, entrada. Jesús entra a la ciudad y se dirige al templo. Hablemos del templo. Porque Jesús sabía el importante, la purificación del templo. La ciudad de Jerusalén es el corazón del país, ¿no es cierto? Jerusalén es el corazón del país, pero el templo es el corazón de la ciudad. El templo es el corazón de la ciudad y me voy a quedar aquí por un ratico más, porque para que veamos la importancia del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a los que vendían y compraban el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El templo, la iglesia, es el corazón de la ciudad. Si la iglesia está mal, la ciudad está mal. Porque entonces, ¿dónde está la luz? ¿No es cierto? ¿Quién dice? En las universidades no lo encontramos. Antes, por el contrario, las universidades se están volviendo más, ya no se puede hablar de Jesús ni de Dios, pero sí se pueden hablar de otros temas, cualquiera que sea. El 31 de diciembre, el 31 de octubre, ay de que usted diga algo de Jesús, pero sí se puede hablar de brujería, witchcraft, el altar para los muertos en las escuelas públicas y no hay problema. Pero hay de que se hable algo de Jesús. ¿Sí ve cómo estamos perdiendo? ¿Y a qué se debe? A que la iglesia no está haciendo sal y luz. No es en la universidad, no es en el hospital, no, dígame dónde más, o en las escuelas, no, es en la iglesia. Ahora, no estoy hablando de religión, ¿no es cierto? Estoy hablando de principios, de amor, de compasión, de cuando la iglesia hace su labor, las cosas cambian para bien para la ciudad. Y tiempo me falta de hablar de las organizaciones que han ayudado a la ciudad, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, principios bíblicos que muchos de ustedes conocen. La Salvation Army empezó también como un proyecto de la iglesia. Las grandes universidades de este país y del mundo entero, pero hablemos de país, creo que Harvard es una de las universidades que empezó siendo como un instituto bíblico, cosas así, y yo tengo por ahí una historia, una lista larguísima de cómo la iglesia ha influenciado para bien. No estoy hablando de religión, ¿sí me explico? Estoy hablando de la educación, de la salud, de las cosas buenas, de los orfanatos. En Londres, algo que ayudó mucho a Londres fue una de las iglesias y uno de los hermanos que rescató a los niños de las calles y estableció orfanatos. A la iglesia es la que le corresponde, porque la iglesia es como la sal, es como la luz en la oscuridad, como un regulador del bien y del mal, ¿no es cierto? ¿A quién le corresponde si no es a la iglesia? Pero si nos quedamos callados. Y Jesús sabía eso, y Jesús no se dirigió al Palacio de Justicia, donde están las leyes, ¿no es cierto? Jesús no se dirigió al Banco Central, el que maneja la economía. Jesús no se dirigió a ningún otro sitio. ¿A dónde se dirigió? Al templo. Porque si el templo está bien, la ciudad está bien. La iglesia es el plan de Dios para esta dispensación. La iglesia nació en el corazón de Dios. Valoremos la iglesia. Jesús la valoró. Vayamos un poquito más allá de la entrada triunfal de Jesús. Sabe que el pueblo decía, llegó Jesús, Él es el Mesías, y ellos pensaban que iban a derrocar al imperio romano. Era lo que ellos estaban pensando. Ahora sí llegó Jesús y el problema es el imperio romano. Y Jesús dice, no, el problema no es el imperio romano, el problema es el templo. ¿Cómo así?
Sí, porque habían convertido el templo en un sitio de negocios. Resulta que el templo era grande y para llegar a las puertas y entrar a adorar a Dios había que pasar unos pasillos grandes. Y la gente lo había llenado para vender cosas y vender palomas, y como era Pascua, más todavía. Y era un negocio redondo, como decimos. Resulta que el sacerdote, si había una persona que no tenía mucho dinero, entonces ella levantaba su ovejita y la traía. Y el sacerdote tenía que aprobar esa ovejita para ser sacrificada. Pero como la traía de la casa, aunque estuviera muy bien y todo, él decía no. ¿Para qué? Para que fueran y tuvieran que comprar una a la salida, y valía 3 y 4 veces más. ¿Se imagina? A veces si la persona no tenía para una ovejita, entonces con una palomita. Entonces cuando la persona traía su palomita, que probablemente le había costado 50 centavos, entonces ese sacerdote decía no, esa palomita no, y tenía que salir y comprar una que valía $5 más o menos, es la idea. Y eso era un negocio, y Jesús entró y vio eso, y ahí está en la Biblia. Y Jesús dice, ¿esto qué es? Y resulta que había tanta gente vendiendo cosas ahí, digamos allá en la entrada, que la gente no podía entrar. Y no había cómo entrar para ir a adorar al Señor. Y Jesús dice, no, el problema no es Roma, el problema ¿qué es? El templo. Y Jesús entonces hace lo que nosotros sabemos. Si usted creía que Jesús era todo sencillito y amoroso y no hacía nada y todo, pues aquí vemos un pasaje donde dice y empieza a voltear todas esas mesas y a clarificar la situación y a aclarar lo que estaba pasando y a santificar el templo. Sí, Jesús tenía una misión divina. Él se dirigió al templo porque él sabía la importancia del templo. ¿Sí ves la importancia de la iglesia? Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora no se trata de esto, ¿no? Una de las cosas que me gusta es que nos reunimos aquí en este gimnasio, porque no se trata del lugar donde nos reunimos. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu templo? ¿Está lleno de negocios? ¿Está lleno de dificultades? ¿Está lleno de problemas? Que tú ya perdiste la visión de qué se trata ser cristiano. Ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para leer la Biblia, ya no hay tiempo para venir a la iglesia, ya no hay tiempo. Sí, Jesús se dirige al templo, porque dice, allí es donde está la vida y la salvación. Y él clarificó, él tenía una misión específica. A la hora de la verdad había llegado. Jesús había visto muchas cosas durante su vida, pero ahora en el templo era algo oficial que él quería aclarar. La iglesia necesita estar limpia, porque la iglesia es la esperanza de la ciudad. Y yo lo he pensado esto, y no porque sea pastor o algo, pero yo lo he pensado 1 y 1000 veces. A ver, si no hubiera la iglesia, ¿quién más predica los principios? ¿Quién es regulador del bien o del mal? ¿Quién puede decir en últimas, está bien esto o no, si no es la iglesia? La iglesia es importante, sabe que en la paz de la ciudad nosotros tendremos paz, dice la Biblia. Y si la iglesia es presente, si tú eres sal y luz donde te encuentras, allá en la casa, allá con la familia, allá con los vecinos, si eres esa luz, si tu templo está limpio y permites que Jesús obre a través tuyo, entonces las cosas van a estar diferentes. Cuando Jesús entra al templo, observamos su compasión divina. El lugar fue limpiado, con toda autoridad fue restaurado el templo. Y en el versículo 14 dice lo siguiente: y vinieron a él al templo ciego y cojos, y él los sanó. En el versículo 14, sí, Jesús sanó al pueblo, sanó a aquellos que necesitaban sanidad. Cuando Jesús entra en templo, observamos su compasión divina, la compasión del Señor. Eso es para el templo es para la oración, el templo es para el estudio de la palabra. Y cuando hablamos de templo, no solo es la iglesia, así como estamos reunidos ahora, sino también tu corazón, ¿no es cierto? Qué importante es, el templo es para los jóvenes. Algo que me gusta es invirtamos en nuestros jóvenes. Si ayudemos a los jóvenes, seamos pacientes como jóvenes, por favor, no seamos estorbo a los jóvenes. A veces con la religiosidad o con cosas, no los critiquemos, ayudémoslos. Ellos están pasando son más desafiados que lo que nosotros fuimos en nuestra época. Ahora con tanta cosa que hay, ¿no es cierto?
es muy diferente, pero oremos por ellos, apoyémoslos a ellos, abracémoslos en el Señor, apoyemos a nuestros niños también, es lo que hace la iglesia. Nosotros nos dedicamos y el Señor nos ayude a ayudar más a los niños, ayudar más a los jóvenes, ayudar más a las parejas, ahora con el ministerio de parejas que nuestro hermano Enrique y Becky están liderando, con el ministerio que dirige nuestra hermana Miriam y su esposo, también del discipulado, de los grupos de vida, y con los otros de ministerios, Carlos, Paola, cada uno de nosotros trabajando, y muchos otros que trabajan, los hermanos Espinosas, aquí en su ministerio musical. Apoyémoslos, oremos por ellos, sí, porque eso es el trabajo. Sí, nosotros somos iglesia y no vamos a hacer nada más, sino es apoyar y alcanzar a otros para Cristo. Y yo quisiera concluir con la última, la bendición para el corazón. Jesús entra a Jerusalén, es proclamado Rey, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Jesús entra al templo y limpia el templo. Y por último, Jesús bendice el corazón. En Mateo 21, 14 a 16 nos dice cómo Él sanó a muchos. 21, 14 a 16 dice así: vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y los muchos que aclamaban en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Sí, Jesús bendijo al pueblo. Jesús entra a Jerusalén y bendice la ciudad se alegra. La ciudad que tiene a Jesús, dígame si no es un motivo para estar feliz. ¿Y sabe cómo hace presencia Jesús en la ciudad? ¿A través de quién? De nosotros. Tú eres las manos, la voz de Jesús, y tú eres los pies de Jesús. Que los vecinos no escuchen las peleas de pareja, porque cómo así van a la iglesia y semejante pelea, o los hijos, o en situaciones difíciles. No, que seamos la alegría del barrio, ¿no es cierto? En buena forma, ¿no es cierto? Que haya un sector. No sé si a usted se le acercan las personas y dice: oiga, ore usted por esto, que a usted sí Dios lo escucha. A mí cada rato me dicen eso. Y yo: no, Dios también lo escucha a usted. Pero las personas quieren a alguien que ore. ¿Qué tal decirle al vecino cuando: oye, vecina, ¿cómo está? Muy bien, aquí arreglando el frente o arreglando atrás. Oye, vecina, a propósito, si alguna vez tiene alguna necesidad, con mucho gusto me gustaría orar por usted. Y si hay alguna necesidad, déjeme, yo oro por usted. Yo a cada rato, frecuentemente lo hago. No ha habido la primera persona que me diga: quítese de aquí, uy, ¿qué es eso? Yo no. Todo el mundo cree en la oración, ¿no es cierto? Porque nosotros venimos de la iglesia tradicional católica, donde orar es bien también. Y Jesús es el Hijo de Dios, y Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos tocó fácil. Simplemente es decir una oración, y la gente dice: claro que sí. No ha habido el primero en todos estos años que diga no, o se escandalice, sino que claro, ore por mí, o me gustaría que orara por esto. Y porque Jesús sanó el corazón. Dice que Jesús sanó a los ciegos, sanó al uno y sanó al otro. Y cuando entra Jesús a la ciudad, cuando Jesús está en el templo, los corazones son sanados, las familias son sanadas, la relación de pareja es restaurada, las cosas bellas del Señor son restauradas. Y tengo tanto para decir acá, pero solamente decirles que Jesús entró victorioso a la ciudad, Jesús entró victorioso al templo, y Jesús quiere entrar triunfante en tu corazón y a tu corazón una vez más, y llenar tu corazón de fe y de esperanza. Sí, Jesús de Nazaret, a Él es el que levantamos, a Él es el que amamos y adoramos. Todo el resto contribuye a la obra del Señor. Pero si Jesús está en el trono de tu vida, déjame decirte que estás en lo correcto. Esa fue la entrada de Jesús. Jesús entró al templo, el pueblo lo recibió. Unos días después, y Jesús sabía, estaban crucificándolo, pero Jesús profetizó a Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que ni una piedra de ese templo iba a quedar. ¿Sabe? Interesante, después del año 70 después de Cristo, no se construyó ese templo igual como estaba ahí en ese momento. Después intentaron muchas formas, pero no quedó igual.
como ese templo grandioso. Y Jerusalén fue destruida por siglos, desde ese momento en adelante. Y Jesús lo profetizó. Mientras la gente lo aclamaba y todo, él sabía lo que iba a pasar. En el año 70 después de Cristo vino y fue destruida. Y Jerusalén, y digamos la ciudad de Jerusalén y Israel, fue nuevamente empezada a construirse en el año de 1945, el 17 de mayo, después de ser declarada nación por las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿recuerdan? Y los judíos empezaron a regresar a Jerusalén. Cuando ellos regresaron a Jerusalén, encontraron había un lago que se llamaba el lago de Ule, era lleno de, digamos, de culebras, de animales. Israel es pequeño, Israel es pequeñito comparado, yo creo que es como San Antonio de grande, así, no es muy grande Israel. Sin embargo, Dios empezó a restaurar y el pueblo empezó a ir y a trabajar, y ahora Israel es diferente, ¿no es cierto? Jerusalén está ahí, y hay problemas, por supuesto, no entremos en eso ahora, pero la verdad es que Jerusalén fue restaurada, porque Jesús también profetizó eso, que a pesar de que ellos iban a ser destruidos por su no creer, por su incredulidad, por su falta de fe, porque desecharon al Hijo de Dios, pero que un día el amor del Señor iba a regresar y Jerusalén iba a ser construida nuevamente y el pueblo judío iba a regresar a su pueblo. Y es lo que estamos viendo ahora, tú y yo lo vemos. Personas que vivieron hace 100 años no vieron esto. Y eso quedó como por allá en el olvido. Ellos ni sabían de eso de Jerusalén. Ahora tú y yo tenemos el gran privilegio de ver lo que pasó allí atrás, lo que pasó en la mitad y lo que está pasando ahora antes de que Cristo venga pronto. A propósito, para concluir, Jesús es el Rey de Reyes. Esa no fue una bienvenida de un rey real, pero Él va a tener una en el cielo. Él vendrá nuevamente, ya no como el Salvador del mundo, sino como el juez. Y ahí sí vendrá en un caballo, y ahí sí vendrá con el ejército, y restaurará todo, y tendrá una gran bienvenida. Y nosotros como hijos tendremos una gran cena, porque a propósito, donde hay una coronación debe haber una gran fiesta, ¿no es cierto? Entonces la real coronación no ha llegado todavía. La coronación de Jesús viene pronto y se aproxima más que antes. Y dice la Biblia que tendremos nosotros una gran cena donde estaremos todos nosotros y coronaremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo el mundo adorará, de toda lengua y nación. Y Apocalipsis habla de esos momentos tan especiales donde la verdadera coronación de Jesús, de Dios el Padre y el Espíritu Santo y toda su iglesia, sus hijos, estaremos juntos con Él, porque yo espero estar allá, ¿no es cierto? Y yo los espero ver allá en esa gran coronación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Oremos al Señor y digámosle: Señor, gracias Padre. Gracias Padre porque somos parte de ese reino tuyo, Señor. Somos parte, Señor, de ese reino, y tú eres nuestro Rey, Señor. Señor, y como queremos entregar nuestra vida y nuestro corazón a ti. Y gracias, Espíritu Santo, por llevar esa palabra a nuestro corazón. Si hay alguna persona aquí que desea aceptar a Cristo como Salvador personal y por primera vez quiere decirle a Jesús que entre a su corazón, esa es una buena oportunidad. Repite conmigo esta oración y di: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador y el Señor de mi vida. Gracias por darme vida eterna y llenar mi corazón de fe y de esperanza. Y gracias, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquellos que quieren decirle: Señor, yo